El anuncio hizo ondas en el Hospital de la Armada de los Estados Unidos en Norfolk, Virginia. El presidente Donald Trump iba a visitarlo. El hospital, hogar de marineros heridos, marines y veteranos, rara vez veía visitas de figuras tan importantes. Algunos del personal estaban emocionados, otros escépticos. Los pacientes, muchos de los cuales habían pasado por los capítulos más oscuros de sus vidas, tenían sentimientos encontrados. Para algunos, la visita presidencial era un símbolo de reconocimiento, para otros, solo otro político haciendo acto de presencia. Sin embargo, para el teniente Jake Morrison, de 26 años, un Navy SEAL que había perdido su pierna derecha en combate, no significaba nada. Acostado en su cama del hospital, miraba el techo, ignorando los murmullos emocionados a su alrededor. Mientras tanto, en otra sala, Mary Collins, de 60 años, se sentaba junto a su hijo, el suboficial Daniel Collins, quien llevaba semanas en coma. Sostenía su mano sin vida, susurrando oraciones. Tal vez una voz que respete lo despierte, murmuró una enfermera, aferrándose a la esperanza. Lo que nadie sabía era que la visita cambiaría vidas para siempre. Jake Morrison había sido alguna vez el orgullo de su equipo SEAL. Era el tipo de soldado que nunca dudaba, el primero en lanzarse al peligro. Pero la guerra había dejado huella. En una misión en el extranjero, una explosión de IED había destrozado a su unidad, matando a 3 de sus compañeros y dejándolo con un cuerpo destrozado y un propósito perdido. Desde su regreso a casa, se había aislado, negándose a recibir terapia, rechazando las visitas y evitando cualquier cosa que le recordara la vida que había perdido. El personal del hospital intentó llegar a él, pero había construido un muro alrededor de sus emociones. Incluso su mejor amigo, el compañero Navy SEAL Marcus G., luchaba por romper esa barrera. «Sobreviviste, Jake», le había dicho Marcus. «Eso significa algo». Pero Jake no estaba convencido. Cuando se enteró de la visita del presidente, se burló. «¿Qué sabe el de sacrificios?», murmuró, moviendo la cabeza. Aún así, en su interior, una parte de él sentía curiosidad. ¿Sería esta visita diferente? En otra sala, Mary Collins permanecía fiel junto a la cama de su hijo. Daniel había sido uno de los mejores marineros de su flota, un hombre dedicado a su deber. Pero durante una misión de rescate en el mar, una grave lesión en la cabeza lo dejó en coma. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero pasaban las semanas sin un signo de mejoría. El equipo médico se mantenía cauteloso. Algunos comas duran meses, incluso años, advirtieron. Pero Mary se negaba a aceptar ese destino. Todos los días le hablaba a Daniel como si pudiera escucharla. Le leía sus libros favoritos, ponía sus canciones preferidas y le contaba recuerdos de su niñez. «Siempre fuiste un luchador, Danny», susurraba, acariciando su mano. «Sé que me escuchas». Pero, en el fondo, la duda la devoraba. ¿Y si nunca despertaba? Cuando escuchó a las enfermeras hablar sobre la visita del presidente, se le ocurrió una idea. Tal vez, si alguien como él le hablaba a Daniel, tal vez respondería, murmuró, atreviéndose a esperar. El rugido de Marine One llenó el aire cuando el helicóptero presidencial aterrizó en una base cercana. En pocos minutos, una larga caravana se dirigió al hospital. Dentro del convoy seguro, el presidente Donald Trump se sentó en silencio, con el rostro inexpresivo. Había visitado muchos hospitales antes y se había encontrado con innumerables veteranos, pero algo sobre esta visita se sentía diferente. Tal vez era el peso de las historias que había leído, guerreros rotos por la batalla, familias esperando milagros. Cuando los vehículos se detuvieron, el personal del hospital se puso firme. Los agentes del servicio secreto se dispersaron, asegurando el área. Luego,
La puerta del automóvil se abrió y el presidente salió, vestido con un traje azul marino y su característica corbata roja. A pesar de la formalidad del evento, su expresión era solemne. No estaba allí para discursos o cámaras, estaba allí para escuchar. Mientras caminaba hacia el interior, el aire estaba cargado de anticipación. Para muchos, solo era otra visita. Pero para algunos, cambiaría sus vidas. La primera parada del presidente fue el centro de rehabilitación, donde los miembros del servicio en recuperación trabajaban incansablemente para recuperar su fuerza. Al entrar, las conversaciones se detuvieron. Algunos lo saludaron con entusiasmo, otros lo observaron en silencio. Trump avanzó por la sala, estrechando manos y ofreciendo palabras de aliento. Ustedes son lo mejor que este país tiene para ofrecer, le dijo a un marine, apretándole el hombro con firmeza. El soldado, que había perdido ambas piernas, asintió con gratitud. Pero cuando Trump llegó junto a la cama de Jake Morrison, la energía cambió. Jake, con los brazos cruzados, miraba al presidente con los ojos llenos de desconfianza. El silencio entre ellos era pesado. Luego, Jake habló, su voz cargada de amargura. ¿Qué sabes tú sobre el sacrificio? La habitación se tensó. Un momento de desafío flotó en el aire. En lugar de reaccionar defensivamente, Trump sacó una silla y se sentó. Sé esto, dijo, mirando a Jake a los ojos fijamente, el presidente habló. El sacrificio no solo se trata de lo que pierdes, se trata de cómo llevas lo que queda. Su voz era firme, pero había algo más profundo, algo que Jake no esperaba. Había esperado una respuesta política ensayada, algo distante e impersonal, pero las palabras de Trump tenían peso. El presidente se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando era joven, tenía una vida cómoda, pero la comodidad no define a un hombre. He conocido a hombres como tú, más valientes de lo que jamás seré. Y si hay algo que he aprendido, es que las batallas más difíciles no están solo en el campo de batalla. Golpeó su pecho. Están aquí. Jake tragó saliva, pero permaneció en silencio. Había pasado meses atrapado en su propia mente, convencido de que nadie, ni sus médicos, ni su familia, podía entender lo que estaba viviendo. Sin embargo, ahí estaba el presidente de los Estados Unidos, sentado a su lado, hablando no como un político, sino como un hombre que entendía el dolor de una manera diferente. Por primera vez en mucho tiempo, Jake sintió que algo se movía dentro de él. No era esperanza. No aún. Pero era la primera grieta en los muros que había construido alrededor de sí mismo. Trump se quedó más tiempo de lo esperado, preguntándole a Jake sobre su servicio, su equipo y su futuro. Al principio, Jake respondía con frases cortas. Pero a medida que pasaban los minutos, sus muros iban bajando. Habló sobre la misión que lo cambió todo, la explosión, la pérdida de sus compañeros y la aplastante culpa que lo siguió. Por ellos, y no yo, murmuró, mirando al suelo. La voz de Trump se suavizó. He conocido soldados como tú antes. Cada uno de ellos hace la misma pregunta. Pero aquí está la verdad, estás aquí porque tu historia aún no ha terminado. Aún tienes una misión. Jake levantó la mirada, confundido. ¿Qué misión? Trump hizo un gesto hacia la habitación, señalando a los otros soldados que se recuperaban a su alrededor. Liderar. Mostrarles que es posible seguir adelante. Las palabras golpearon a Jake con fuerza. Por primera vez desde la explosión, sintió algo más allá de la culpa, sintió propósito. Afuera, el personal del hospital intercambió miradas. Nunca habían visto a Jake tan conectado. Algo había cambiado.
Cuando Trump terminó de hablar con Jake, una enfermera dudó antes de acercarse. Señor presidente, miró a los agentes del servicio secreto antes de continuar. ¿Hay alguien a quien tal vez quiera conocer? Su voz era suave, llena de esperanza. Trump se volvió hacia la enfermera. ¿Quién es ella? Ella dudó, como si no estuviera segura de si era apropiado preguntar. Un marinero. El suboficial Daniel Collins ha estado en coma durante semanas. Su madre nunca se separa de su lado. Ella cree que si escucha una voz que respete, alguien a quien admire, tal vez despierte. La expresión de Trump cambió. No era médico. No hacía milagros. Pero entendía algo sobre la esperanza. Asintió. Llévame a él. Mientras caminaban por los pasillos, el aire se volvió más pesado. El peso de lo que estaba a punto de hacer lo presionaba. Las cámaras ya no estaban. La multitud se había dispersado. Esto no se trataba de publicidad. Era algo más profundo. Cuando llegaron a la habitación, Trump respiró hondo y entró. Dentro, la única banda sonora era el constante pitido del monitor cardíaco. Daniel yacía inmóvil en su cama, un tubo de respiración ayudándole a luchar por su vida. A su lado, Mary Collins sujetaba su mano, sus dedos temblorosos por el agotamiento. Al ver al presidente de los Estados Unidos acercarse, sus ojos cansados se agrandaron en shock. Señor presidente, susurró, incapaz de creerlo. Trump extendió la mano y, con tono suave, dijo: Señora Collins, escuché sobre su hijo. Quería conocerlo. Ella luchó por contener sus emociones. Siempre lo admiró. Creía en servir a su país, su voz se quebró. Pero no ha despertado. Solo quiero escuchar su voz nuevamente. Trump colocó una mano sobre el brazo de Daniel. Su voz, firme pero llena de calidez, rompió el silencio. Daniel, soy el presidente Trump. Tu país aún te necesita. Tu madre te necesita. Todos te necesitamos. La habitación quedó en absoluto silencio mientras sus palabras flotaban en el aire. Durante semanas, Daniel había estado sin responder. Los médicos habían advertido que las probabilidades de despertar eran mínimas. Pero entonces, algo sucedió. Un ligero movimiento. Mary respiró profundamente, sujetando el brazo de Trump. ¿Lo viste?, susurró, su voz llena de desesperada esperanza. Los ojos de Trump se fijaron en la mano de Daniel. Los dedos, inmóviles durante tanto tiempo, se movieron apenas un poco. No fue mucho. Pero fue algo. Una enfermera se apresuró a revisar sus signos vitales. Su respiración era entrecortada. La actividad cerebral acaba de aumentar, susurró. Se inclinó más cerca. Vamos, hijo. Abre los ojos. Un largo momento pasó. Y luego, apenas por encima de un susurro, un sonido escapó de los labios de Daniel. Un gemido. Débil. Pero real. Las lágrimas caían por el rostro de Mary mientras sostenía las mejillas de su hijo. Daniel, cariño. Soy yo. ¿Puedes oírme? Sus párpados parpadearon. Y entonces. Lo que ocurrió después dejó a todos atónitos. Los ojos de Daniel se abrieron lentamente. Durante semanas, Mary había rezado por un milagro. Y ahora, estaba siendo testigo de uno. Los ojos avellana de Daniel, antes sin vida, ahora brillaban con reconocimiento. Su respiración se hizo más profunda.
sus labios se separaron como si intentara hablar. El doctor corrió a su lado, revisando su pulso. Daniel, dijo con cautela. La mirada de Daniel se movió primero hacia su madre, luego hacia Trump. Luchaba, como si intentara formar palabras. Y entonces, en un susurro rasposo, soltó. Mamá. Mary dejó escapar un sollozo de alegría. Oh, cariño, estoy aquí, estoy justo aquí. Le besó la frente, incapaz de contener su alivio. El doctor miró a Trump, con los ojos abiertos por la incredulidad. No sé cómo, pero esto es increíble. Trump asintió, acariciando la mano de Daniel. Eres un luchador, hijo. Mantente fuerte. Afuera, el personal del hospital susurraba entre sí. El presidente no había realizado un milagro, pero algo en sus palabras, en su presencia, había traído esperanza donde no había nada. Y, a veces, la esperanza era todo lo que se necesitaba. Mientras Daniel recuperaba completamente la conciencia, Mary se desplomó en sollozos de gratitud. Sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos, abrumada por la emoción. Pensé que te había perdido, susurró, con la voz temblorosa. Trump dio un paso atrás, permitiendo que la familia tuviera su momento. El doctor ajustó la vía intravenosa de Daniel, su expresión una mezcla de asombro y optimismo cauteloso. Su cuerpo aún tiene un largo camino de recuperación, pero esto es notable. Mary se volvió hacia Trump, secándose las lágrimas. No sé cómo agradecerle, dijo, con la voz gruesa por la emoción. Trump negó con la cabeza. No tienes que hacerlo. Tu hijo luchó por regresar. Yo solo le recordé que la gente lo estaba esperando. Cuando salió de la habitación, el peso del momento se instaló en su pecho. No se trataba de política. No se trataba de poder. Se trataba de la conexión humana. De la creencia de que, incluso en los momentos más oscuros, había luz. Y esa creencia acababa de cambiar una vida. Mientras Trump caminaba por el pasillo, una presencia a lo lejos captó su atención. Una mujer anciana, sentada erguida en su silla de ruedas, lo observaba con penetrantes ojos azules. Tenía la tranquila y autoritaria presencia de alguien que había visto toda una vida de historia. Una de las enfermeras susurró. Esa es la capitana Eleanor Williams. Tiene 98 años, una leyenda de la Armada. Trump se acercó a ella, extendiendo su mano. Capitán Williams, es un honor conocerla, dijo. Ella le estrechó la mano con firmeza, su agarre más fuerte de lo esperado para alguien de su edad. Sabes, señor presidente, dijo con una pequeña sonrisa. Conocí a un joven Donald Trump hace décadas, cuando tu padre construyó viviendas navales en Nueva York. Trump parpadeó, sorprendido. ¿Conocías a mi padre? Eleanor asintió. Me dijo que criaría un hijo que nunca olvidaría los sacrificios del ejército. Quería ver por mí misma si tenía razón. Trump sintió un nudo en la garganta y sus ojos brillaron. Creo que él estaría orgulloso, respondió con sinceridad. Eleanor Williams había vivido a través de guerras que la mayoría solo había leído. Sirvió cuando las mujeres en el ejército eran raras, demostrando su valía en un mundo dominado por hombres. Luché muchas batallas, dijo. Pero la más difícil fue asegurarme de que el mundo nunca olvidara los sacrificios de nuestras tropas. Trump escuchó atentamente. Por eso estoy aquí, dijo con convicción. Para recordarle a la gente. Eleanor asintió con aprobación. Los hombres y mujeres en este hospital necesitan más que medicina.
Necesitan saber que su lucha no fue en vano. Trump miró a su alrededor, observando a los soldados heridos, a los guerreros en recuperación y al dedicado personal médico. No serán olvidados, prometió. Eleanor metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño pin de la armada. Recibí esto por mi servicio, dijo, sosteniéndolo con cuidado. Quiero que lo tengas, para que nos recuerdes. Trump dudó por un momento antes de tomarlo. Su voz, inusualmente suave, reflejaba el peso del gesto. Lo atesoraré. Por un breve instante, el líder del mundo libre y una heroína de guerra de 98 años se miraron en silencio. Dos personas, unidas por un respeto compartido. Mientras tanto, la noticia del milagroso despertar de Daniel se extendió rápidamente. Las enfermeras susurraban. Los pacientes se sentaban en sus camas. Incluso el personal más escéptico no podía negar que algo especial había ocurrido. Cuando Trump se preparaba para irse, un grupo de soldados en recuperación se reunió en el pasillo principal del hospital. Algunos estaban en sillas de ruedas, otros se apoyaban en muletas, pero todos compartían la misma mirada, respeto, curiosidad y, por primera vez en mucho tiempo, esperanza. Un joven marine, que había perdido su brazo izquierdo, levantó la voz. Señor presidente, diga unas palabras. Trump se giró, estudiando sus rostros. No había planeado dar un discurso. Pero, ¿cómo podía negarse? Avanzó un paso. Vine hoy aquí para conocer a héroes, dijo, su voz firme. Y eso es exactamente lo que encontré. La sala quedó en silencio mientras Trump continuaba hablando. Han dado más por este país de lo que la mayoría de la gente jamás dará. Han sacrificado, han soportado, y algunos de ustedes todavía están luchando batallas, dentro y fuera del campo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Pero déjenme ser claro, América no los ha olvidado. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. La voz de Trump se volvió más profunda, cargada de sinceridad. El mundo ve la fuerza como músculo, como poder, pero yo la veo aquí, en cada uno de ustedes. La verdadera fuerza es elegir luchar cuando todo en ti quiere rendirse. En el fondo de la sala, Jake Morrison se removió en su asiento. Durante meses, había sentido que su historia había terminado, que él mismo había terminado. Trump continuó. Ustedes no son solo soldados, marineros, marines. Son líderes. Y su país todavía los necesita. Recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose en Jake por un instante. Algunos de ustedes se preguntan, ¿qué viene después? El silencio era absoluto. La respuesta es, lo que ustedes elijan. Una lágrima resbaló por el rostro de un veterano mayor en silla de ruedas. Incluso aquellos que habían sido escépticos escuchaban ahora con atención. Trump terminó con una promesa. Me aseguraré de que reciban el respeto, la atención y las oportunidades que merecen. Porque cuando ustedes dieron todo por América, América les hizo una promesa. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Y yo no rompo promesas. La sala estalló en aplausos. No eran aplausos políticos ni formales. Eran crudos, emocionales, reales. Después del discurso, Trump se tomó el tiempo de conocer a más soldados personalmente. Cuando regresó junto a Jake Morrison, el joven lo miró con algo nuevo en sus ojos, determinación. No voy a mentir, admitió Jake. Estaba enojado cuando escuché que venías. Pensé que era solo otro político dando apretones de manos. Exhaló con fuerza,
como si liberara algo que había estado guardando dentro por demasiado tiempo. Pero lo que dijiste, me llegó. Trump sonrió ligeramente. Jake dudó un momento y luego asintió. Tal vez mi lucha no haya terminado. Trump le dio una palmada en el hombro. Ese es el Jake Morrison del que he oído hablar. Cerca, Marcus se sonrió. Te tomó mucho tiempo, hermano. Por primera vez en meses, Jake soltó una pequeña carcajada. No fue mucho, pero fue un comienzo. Cuando Trump se giró para irse, se detuvo y miró a Jake una vez más. Una cosa más, dijo. Cuando estés listo, avísame. Me aseguraré de que encuentres una forma de seguir sirviendo. Jake tragó saliva y asintió. Por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Mientras tanto, la noticia de la visita de Trump al hospital ya había comenzado a esparcirse. Un periodista que se encontraba allí había capturado imágenes, no preparadas, no políticas, sino momentos reales. El video de Daniel Collins abriendo los ojos después de semanas en coma arrasó con Internet. Los titulares se multiplicaron. Marinero despierta del coma tras la visita de Trump, ¿un milagro? Las palabras del presidente inspiran al soldado herido esperanza restaurada. Las secciones de comentarios se llenaron de emociones. Algunos eran escépticos, otros estaban inspirados, pero todos estaban comprometidos. Los veteranos compartieron sus propias experiencias. Las familias de los soldados encontraron consuelo. Incluso aquellos que no estaban de acuerdo políticamente no pudieron negar la humanidad de lo que había sucedido. La historia de Jake Morrison también se propagó como un incendio. Un soldado que había perdido la esperanza, ahora consideraba un nuevo propósito. Tocó el corazón de millones. La Casa Blanca emitió una simple declaración. América está con sus héroes. Ayer, hoy y siempre. Pero para aquellos en el hospital ese día, ninguna declaración era necesaria. Habían vivido el momento. Y nunca lo olvidarían. Mientras el Air Force One despegaba, Trump miró por la ventana, perdido en sus pensamientos. Había asistido a innumerables eventos. Había conocido a muchas personas. Pero hoy había sido diferente. Hoy no solo habló. Escuchó. Había visto dolor, pero también resiliencia. Había visto a guerreros que pensaban que su lucha había terminado, solo para darse cuenta de que aún tenían más para dar. En su palma descansaba el pequeño pin de la armada que Eleanor Williams le había dado. Lo giró entre sus dedos. El peso de la historia presionaba contra su piel. Una veterana de 98 años había depositado su fe en él. No solo estaba liderando un país. Estaba llevando su legado. Se volvió hacia uno de sus asistentes. Quiero hacer un seguimiento de cada soldado que conocí hoy. Cada uno de ellos. Asegúrate de que reciban lo que necesitan. El asistente asintió, anotando en su libreta. Trump miró hacia abajo, hacia el hospital, que se hacía cada vez más pequeño en la distancia. Ellos lucharon por nosotros, murmuró. Ahora es nuestro turno de luchar por ellos. Semanas después, Eleanor Williams recibió una carta de la Casa Blanca. Era una nota escrita a mano, agradeciéndole por su servicio, junto con una promesa. Sus sacrificios nunca serán olvidados. Ella sonrió. No por las palabras, sino porque sentía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente las cumplía. Semanas después, Eleanor Williams recibió una carta de la Casa Blanca. Era una nota escrita a mano,
agradeciéndole por su servicio, junto con una promesa. Sus sacrificios nunca serán olvidados. Ella sonrió. No por las palabras, sino porque sentía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente las cumplía. Pero quizás el momento más poderoso llegó una mañana, cuando el teléfono de Jake Morrison sonó. Él dudó antes de contestar. ¿Hola? Al otro lado, una voz familiar rompió el silencio. Jake, soy Donald Trump. Jake se quedó sin palabras. Te dije que no rompo promesas, continuó el presidente. ¿Listo para volver al trabajo? Jake respiró hondo. Se irguió en su asiento más firme que en meses. Miró su reflejo en la ventana. Ya no veía a un hombre roto. Veía a un soldado. Veía a un líder. Sí, señor, respondió con convicción. Estoy listo. Y con esas palabras comenzó una nueva misión. No solo para él, sino para cada guerrero herido que aún tenía una lucha por delante. Semanas después, Eleanor Williams recibió una carta de la Casa Blanca. Era una nota escrita a mano, agradeciéndole por su servicio, junto con una promesa. Sus sacrificios nunca serán olvidados. Ella sonrió. No por las palabras, sino porque sentía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente las cumplía. Pero quizás el momento más poderoso llegó una mañana, cuando el teléfono de Jake Morrison sonó. Él dudó antes de contestar. ¿Hola? Al otro lado, una voz familiar rompió el silencio. Jake, soy Donald Trump. Jake se quedó sin palabras. Te dije que no rompo promesas, continuó el presidente. ¿Listo para volver al trabajo? Jake respiró hondo. Se irguió en su asiento más firme que en meses. Miró su reflejo en la ventana. Ya no veía a un hombre roto. Veía a un soldado. Veía a un líder. Sí, señor, respondió con convicción. Estoy listo. Y con esas palabras comenzó una nueva misión. No solo para él, sino para cada guerrero herido que aún tenía una lucha por delante. Pero quizás el momento más poderoso llegó una mañana, cuando el teléfono de Jake Morrison sonó. Él dudó antes de contestar. ¿Hola? Al otro lado, una voz familiar rompió el silencio. Jake, soy Donald Trump. Jake se quedó sin palabras. Te dije que no rompo promesas, continuó el presidente. ¿Listo para volver al trabajo? Jake respiró hondo. Se irguió en su asiento más firme que en meses. Miró su reflejo en la ventana. Ya no veía a un hombre roto. Veía a un soldado. Veía a un líder. Sí, señor, respondió con convicción. Estoy listo. Y con esas palabras comenzó una nueva misión. No solo para él, sino para cada guerrero herido que aún tenía una lucha por delante.